Sobre la restauración del altar. Recordemos que pues en la antigüedad el altar precisamente era esa parte que se edificaba dentro del templo, dentro del tabernáculo, o en su momento, si en algún momento algunos de los hombres de Dios querían presentar una ofrenda, un holocausto a nuestro Dios, pues ellos, independientemente de dónde se encontraran, levantaban altares a Dios. Y el altar precisamente servía como un lugar, como un centro de adoración. Se constituía como ese lugar en donde se oficiaba delante de la presencia de Dios, donde se presentaban al Señor ofrendas, donde se presentaban al Señor sacrificios, y en donde había una íntima comunión de parte del hombre para con Dios. Precisamente el altar desarrollaba una posición bien importante dentro de lo que era los aspectos propiamente del culto, y por esa razón es de que el altar siempre en la escritura vamos a poder ver el sumo cuidado y la atención debida que se le tenía que dar a esta área del templo o a esta área del tabernáculo, porque pues podemos ver diferentes aspectos, como por ejemplo en el altar no podía apagarse el fuego, porque el fuego, la orden del Señor, la orden imperativa de Dios era que el fuego debía de estar encendido y debía de estar ardiendo continuamente. No debía de apagarse por ni un instante, ni un solo momento. El fuego debía de apagarse. Por esa razón es de que el sumo sacerdote tenía ese cuidado tan importante de que en el altar no hiciese falta la leña, sino que constantemente había que estar poniendo leña sobre el altar. Y bueno, había un cuidado bien importante que se le debía de dar al altar. Por otro lado, porque también era una sección que era consagrada completamente a nuestro Dios. El altar era algo que era edificado y era consagrado a nuestro Padre Celestial, porque como ya lo hemos mencionado, era esa sección en donde el sacerdote presentaba oración, presentaba adoración, ¿sí? Y presentaba esa ofrenda delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, pues el altar era algo que era construido. Era ese altar que se construía para adoración a nuestro Dios. Por eso es que no podía profanarse el altar. Y bueno, a lo largo de la historia podemos ver cómo en algún momento el pueblo comienza a descuidar el altar de Dios. Y cómo el altar comienza, podríamos decir, a ser profanado. Y como resultado de la profanación, el altar es derribado, o también podríamos decir ya no es utilizado, porque el pueblo comienza a prostituirse. Y al hablar acerca de la prostitución, precisamente hablamos en torno a lo que era la prostitución espiritual, es decir, el pueblo era inclinado o era dado a seguir a otros dioses. El pueblo era dado a seguir en pos de otras deidades que consideraban como dioses, como divinidades. Y por lo tanto entonces se prostituía el pueblo, y como resultado del poder seguir las corrientes religiosas que giraban en torno a las diferentes culturas a las cuales el Señor les dijo categóricamente que no debían de seguir conforme a sus costumbres, el pueblo de Dios lamentablemente se corrompió. Y bueno, dicho esto, entonces podemos pensar que entonces a lo largo de la historia bíblica el pueblo de Israel tuvo problemas con el tema del poder profanar el templo y por supuesto profanar el altar de Dios, o
por otro lado, abandonar el altar del sacrificio, el altar donde se presentaban los sacrificios a Dios, porque como resultado de que ya no había una adoración a Dios, entonces se dejaba de utilizar el altar que se había levantado a nuestro Dios, y como resultado de ello entonces los altares eran arruinados, se arruinaba el altar. Usted sabe que como resultado de la falta de uso de algo tiende a arruinarse, ¿sí? Y entonces eso precisamente era lo que sucedía. Y bueno, al hablar entonces acerca del poder restaurar el altar, nos remontamos precisamente al tiempo y al momento del rey Acab. Permítame hacerle pues un preámbulo de lo que fue la historia bíblica en tiempos del rey Acab. Y es que lo que sucede, como todos sabemos, en algún momento quizás usted y yo, al igual como fue en los antiguos, al igual como fue en el pueblo de Israel, quizás muchas veces nosotros podríamos, como personas, como seres humanos que somos, podríamos tener como que la inclinación o la atracción hacia algo que es incorrecto, hacia algo que es indebido, hacia algo que no podemos nosotros poder practicar ciertas cosas. Sin embargo, puede estar ahí la espinita. Puede estar ahí la puerta o quizás la tentación tocando a la puerta de nuestro corazón. Y en algún momento, ¿cuántas veces usted y yo quizás nos hemos sentido tentados a hacer o practicar algo incorrecto o algo indebido? Pero hemos tenido el valor, hemos tenido el coraje y también hemos tenido la resistencia para poderle decir no a la tentación, no a esa oferta, no a esa propuesta que quizás puede venir de Satanás o quizás puede venir probablemente de nuestras pasiones. Pero independientemente cualquiera que sea la situación, todos en algún momento nos hemos enfrentado a situaciones que pueden ser ilícitas. Precisamente en tiempos del rey Acab, el pueblo de Israel fue dado precisamente a la inclinación de otros dioses, los dioses de Baal, los dioses de Acera, que precisamente es bien interesante cuando nosotros vamos a conocer lo que giraba detrás de estos dioses paganos. Y es que, por ejemplo, el dios de Baal era construido y era representado como la imagen de un toro. Precisamente representaban a la imagen de esta divinidad pagana como un toro, lo que precisamente representaba la fortaleza. Al ellos levantar estas imágenes, para ellos sus dioses representaban fortaleza, representaban también fertilidad. Y precisamente bajo ese contexto, recordemos que el pueblo de Israel, dentro de lo que era la cultura, ellos eran dados también a la agricultura. Ellos eran dados a las siembras, a las cosechas. Y por lo tanto, pues ellos buscaban de alguna manera en estas divinidades, en estos dioses paganos, ellos buscaban de alguna forma el poder contar con la fertilidad en sus sembrados, en sus cosechas, en sus cultivos. Ellos deseaban el poder contar con una buena tierra, una tierra fértil que pudiese darle a ellos resultados positivos posterior al poder cosechar el fruto de lo que ellos habían sembrado. Y por eso es que ellos entonces se inclinan a estos dioses, a Baal, a Acera, que precisamente gira en torno a la diosa de la fertilidad o de la fecundidad. Y por esa razón es de que entonces el pueblo de Israel comienza a desviarse del propósito de Dios, comienza a darle las espaldas a Dios, y como resultado de ello podemos ver en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, podemos ver precisamente la confrontación
que hace el profeta Elías al rey Acab, pero más que al rey Acab, lo hace al pueblo de Dios. Porque como bien lo estamos diciendo, el pueblo de Dios se había corrompido. El pueblo de Dios le había vuelto las espaldas a Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Ya no había un altar de adoración. Ya no había un altar del sacrificio. Ya no había un lugar de concentración en donde se le pudiera rendir culto a Jehová. Por lo tanto, ese altar fue profanado. El altar de Dios fue profanado y fue derribado. Ya no había adoración, ya no había sacrificio, ya no había culto a Jehová, sino que ahora la adoración, ahora el culto era rendido a los Baales. Y por esa razón es de que Elías, quizás no voy a leer toda la historia del capítulo 18 del primer libro de Reyes, porque cada uno de los que nos encontramos al pendiente de esta transmisión conocemos perfectamente de qué trata el desafío o la confrontación que está dando el profeta Elías a todo el pueblo de Israel, como resultado de que ellos les dieron entonces las espaldas a Jehová de los ejércitos. Y entonces, como resultado de todo esto, podemos ver que Elías les dice a ellos: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues id en pos de ellos. Es decir, Elías confronta al pueblo de Israel y los pone entre una encrucijada y les dice: si realmente Jehová es Dios, entonces necesitamos nosotros servir a Jehová, pero si Baal es Dios, entonces ustedes vayan en pos de él. Y los confronta de manera de que les dice: bueno, en esta oportunidad vamos a evidenciar verdaderamente quién es el verdadero Dios. Y ese Dios que pueda responder en esta oportunidad, en este día, con fuego, a él vamos a servir. Y podemos recordar la historia entonces, que el pueblo de Israel es confrontado de esta manera y Elías les dice: bueno, ofrezcan ustedes primeramente sus sacrificios, sus holocaustos, y clamen a sus dioses para ver si el Dios de ustedes puede descender y puede hacer que este holocausto arda en fuego, porque ellos no iban a poner de ninguna manera fuego sobre el altar, sino que la muestra era que el Dios verdadero iba a responder por fuego. Y en efecto, pues conocemos la historia. Pero bueno, yo no quiero estar hablando acerca de lo que usted ya conoce, sino que en esta oportunidad yo quiero hablar acerca de cómo poder restaurar el altar, porque precisamente esta palabra, amados hermanos y hermanas, surge como resultado de la preocupación que hay en muchos de nosotros como pastores, como ministros, en torno al pueblo de Israel, en torno al pueblo de Dios. Al igual como Elías estaba preocupado por la decadencia que se había dado en el pueblo de Israel, hoy también nosotros como pastores nos preocupa el poder ver quizás la decadencia, o por qué no decir el poco interés de muchos cristianos, de muchas familias, de muchas personas que en algún momento podemos ver que evaden este tiempo, evaden este momento. Hoy nosotros podemos tener únicamente este tiempo, este espacio. No tenemos la oportunidad de reunirnos en nuestros templos. No tenemos la oportunidad de poder abrir las puertas de nuestras iglesias y de esa forma podernos reunir como solíamos hacerlo hace más de 3 meses atrás. Hoy nosotros, al igual como esta noche, anhelamos el que usted pueda conectarse
conectarse a esas transmisiones y que a través de este tiempo nosotros entonces podemos conocer que usted está deseoso, usted está necesitado de poder escuchar la palabra, de poder realizar también este culto a nuestro Dios como lo hacían en la antigüedad en tiempos del pueblo de Israel. Y por eso le decía, esta palabra del poder restaurar el altar surge como resultado de que hay muchos cristianos o muchas familias en la actualidad que simplemente evaden este tiempo, evaden este momento de poder escuchar la palabra, de poder tener un tiempo de adoración, de poder tener un tiempo de intimidad con Dios, de poder tener este tiempo para poderle ofrecer nuestro culto a Dios. Y por supuesto, esto entonces denota una decadencia, una indiferencia, no a nosotros, porque al final pues no es a nosotros, sino es a Dios, es al Señor. Y entonces como resultado de esto muestra entonces el riesgo o el peligro en el que se puede encontrar ese altar de esa persona, de ese cristiano, de esa hermana o de esa familia. Y por eso queremos hablar en este momento sobre la importancia del poder restaurar el altar, porque vamos a estar hablando acerca de algunos aspectos o algunas cosas que suceden cuando el altar es derribado. Cuando el altar, mis hermanos, es profanado, cuando ya no se oficia culto, cuando ya no se oficia adoración a nuestro Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Recuerde, amado hermano y hermana, que su vida, su corazón, en su interior se encuentra precisamente ese altar en donde usted y yo oficiamos a nuestro Dios, en donde usted y yo estamos presentando continuamente nuestras ofrendas, nuestros sacrificios que son de olor grato a nuestro Dios. Entonces tenemos que cuidar el altar. Pero bueno, cuando hablamos acerca de restaurar algo, porque estamos hablando acerca de restaurar el altar, el tema de la restauración precisamente gira como resultado de que se restaura algo cuando aquello ya no está funcionando. Usted va a restaurar algo cuando aquello deja de servir o deja de funcionar. Usted manda a reparar algo que por alguna razón, por algún motivo, por alguna causa o simplemente por el tiempo, aquello se arruinó. Pero en el caso nuestro altar jamás, escuche esto, nuestro altar, su altar, mi altar no puede arruinarse de ninguna manera por el uso que nosotros le damos, sino que por el contrario, mientras nosotros, como lo decíamos al inicio, mientras nosotros más podamos ocuparnos de nuestro altar, ese altar va a permanecer de pie. O ese altar va a estar funcionando perfectamente bien, va a estar funcionando al 100. Pero una vez ese altar se deja de utilizar, ese altar se deja, mis hermanos amados, de utilizar, ese altar comienza a arruinarse, comienza a deteriorarse y por supuesto corre el riesgo de poder ser derribado. Por esa razón es que necesitamos nosotros estar al pendiente de nuestros altares. Cuando nosotros leemos el capítulo 18, y quisiera que juntos leyéramos el verso 30, porque ya después de que los 850 profetas, unos o 450 de Baal y 400 de Acera, en total 850 profetas con los que Elías se enfrentó, no lograron
por más que ellos clamaron, por más que ellos imploraron el favor de sus dioses, por más que ellos saltaban, brincaban, gritaban, se laceraban el cuerpo, la palabra nos muestra de que sus dioses no respondieron. Y hay algo bien curioso, dice la palabra que ellos comenzaron a clamar a sus dioses desde la mañana hasta el mediodía. Es decir, tuvieron bastantes horas, tuvieron bastante tiempo para hacer que la mano de sus dioses se moviera, pero no hubo ninguna intervención de parte de sus dioses porque eran dioses que no pueden hacer milagros. Pero bueno, ya en el capítulo número 30, por favor, si me acompaña, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Elías lleva a cabo algo que si Elías no hubiese hecho esta decisión, no hubiese tomado esta decisión, de igual forma no hubiera descendido fuego sobre el altar. Dice el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y dice la palabra, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando leo este pequeño texto, nos hace pensar, amados hermanos, que el altar de Dios, el altar de Jehová, se había arruinado. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por cuánto tiempo cree que el altar de Dios había estado arruinado? ¿Por cuánto tiempo cree usted, amado hermano, que en ese altar ya no se oficiaba culto a Jehová? ¿Desde hacía cuánto tiempo cree usted que ya no se ofrecían holocaustos? Ya no era un lugar de concentración para adoración a Dios. ¿Desde hacía hace cuánto que este altar había sido arruinado? Y por eso Elías, como resultado de ese celo de Dios, comienza a confrontar al pueblo de Israel para que ellos se vuelvan a Jehová, para que ellos se tornen al Dios verdadero. Ahora la pregunta es la siguiente, y la pregunta cambia, por supuesto. ¿Desde hace cuánto tiempo que en su altar ya no hay culto a Jehová? ¿Desde hace cuánto que en su altar ya no hay un tiempo de adoración a Dios? ¿Desde hace cuánto, mi hermano amado, mi hermana o amigo que nos escucha, desde hace cuánto que usted ya no le presenta un sacrificio de adoración, de exaltación a nuestro Dios? ¿Desde hace cuánto que su altar ha dejado de funcionar? Pregunto en esta noche, ¿habrá alguno de los que se encuentran conectados en este momento que su altar se encuentra derribado, tal como podemos ver acá en el capítulo 18? ¿Será posible que como resultado de tantas situaciones que en un momento vamos a poder ver, qué puede causar el que el altar de Dios pueda ser derribado? Porque como ya mencionábamos hace un momento algunos aspectos que también vamos a estar mencionando, las causas que motivaron entonces a que el altar de Dios fuese derribado en el tiempo de Elías, de la misma forma hoy hay muchas situaciones. Pueden haber, amados hermanos, muchas causas que pueden derribar nuestros altares que Dios un día edificó en nuestro interior, o que usted un día levantó a nuestro Dios a partir del momento en que le entregó su corazón al Señor. Hoy hay muchos altares que han sido derribados. Aquí podemos evidenciar que el altar estaba derribado. El altar de adoración, el altar del sacrificio había sido derribado. Pero ¿cuál fue la razón? Una de las razones fue que el pueblo, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, el pueblo ya no le presentó adoración a Dios,
sino que el pueblo se fue en pos de los Baales. El pueblo inclinó su corazón a los Baales y como resultado de ello, ellos le volvieron las espaldas al Dios de Israel. La pregunta en este momento es: ¿habrá algo, mi hermano amado, que le pueda estar apartando a usted y a mí para que podamos presentarle culto a nuestro Dios? ¿Habrá algo en este tiempo, iglesia de Cristo, que pueda estar apartándonos del amor de nuestro Dios, de manera de que este tiempo, este momento, no lo consideremos como un tiempo importante? Porque como le decía hace un momento, tristemente podemos ver a muchas personas que quizás evaden este tiempo. Y quizás me atrevería a decir en este momento que muchos evaden el tiempo de la adoración, el tiempo del culto, el tiempo de la exaltación a nuestro Dios, que sería este tiempo como sería el tiempo oportuno en nuestra iglesia. Y es probable de que muchos en este tiempo, el tiempo que le pertenece a Dios, quizás muchos en este momento pueden estar prendidos a la televisión, viendo algún programa, viendo quizás alguna serie, conectados probablemente a alguna plataforma, o probablemente algunos, como diría alguien, haciendo la finta de estar acá, conectados para que aparezcan acá, ¿verdad? Pero quizás en casa haciendo otras cosas o enfocados en otras cosas y no estando atentos a este tiempo, a este momento. Y que, repito, su servidor desconoce realmente si esa acción podrían estarla haciendo otros. Pero lo que sí es que el pueblo de Israel derribó el altar. El altar de Dios fue derribado como resultado de que el pueblo entonces ya no le presentó culto a Dios, ya no le presentó adoración a Dios, ya no hubo una concentración de parte del pueblo de Israel, porque sencillo, ellos le dieron las espaldas al Dios de Israel y se fueron detrás de los Baales. Y como le decía, en la actualidad, de la misma manera, pueden haber Baales modernos que están desviando la atracción del pueblo de Dios para no estar al pendiente, para poder evadir este tiempo, para poder evadir estos momentos y quizás conectarse a otras series, a otros programas, a otras cuestiones que quizás podrían ser más interesantes. Quizás algunas cosas que para ellos podrían ser más importantes. Por eso estamos en este momento hablando sobre la importancia del poder restaurar el altar, porque lamentablemente en muchos cristianos, al igual como en el tiempo de Elías, que el altar estaba derribado, en muchos cristianos en la actualidad también sus altares han sido derribados, sus altares han sido profanados. Sus altares, mis hermanos amados, han sido derribados como resultado de que ya no hay un tiempo para Dios, ya no hay un tiempo de adoración, ya no hay un tiempo de culto. Este es el culto que nosotros oficiamos en la iglesia El Alto y Eterno Dios en Minerva los días sábados, y que precisamente lo hacemos en este horario. Y bueno, somos conscientes que en este tiempo nadie está trabajando, ¿verdad? Por lo menos que nosotros sepamos. Por eso es que nosotros nuestros en vivos los continuamos haciendo de noche, porque precisamente queríamos que usted tuviera el tiempo precisamente disponible para poder estar conectado a estas transmisiones y poder recibir la palabra de Dios. Sabemos que durante el día sí muchos trabajan, y por esa razón es que muchos de los consiervos que sus transmisiones son durante el día, pues es evidente de que no todos van a poder conectarse porque la mayoría trabaja.
y sería falta de respeto para nosotros si en algún momento estamos trabajando para una empresa, robarle el tiempo de la empresa cuando la empresa me está pagando por esas horas de trabajo. Entonces, no sería justo que yo me pueda conectar cuando estoy en mi horario laboral. Pero bueno, eso lo dejamos a discreción de todas las personas. Pero este tiempo, mis hermanos, es el tiempo para Dios. Y es el tiempo en donde nosotros debemos precisamente de estar al pendiente de cómo está nuestro altar, de cómo estamos cuidando el altar de Dios. Porque entonces, número uno, decíamos, el altar en tiempos de Elías fue derribado porque sencillo, el pueblo de Israel ya no presentó culto, ya no presentó adoración, ya no presentó sacrificios al Dios de Israel, sino que se fueron detrás de los Baales. De la misma manera podemos ver hoy nosotros, como ya lo habíamos mencionado, hoy, mis hermanos, hay diferentes plataformas de entretenimiento que están llamando la atención. Recordemos, le decía al inicio, al pueblo de Israel precisamente los dioses de Baal y también de Acera fueron los que atrajeron su atención como resultado de la fortaleza que supuestamente presentaban estas imágenes, o la fertilidad, el resultado de la fertilidad que daba la diosa de Acera. Y como resultado de ellos fueron atraídos por esos dioses. Y hoy por hoy podemos ver a muchas personas que están descuidando sus altares, porque ya no hay un tiempo para Dios, ya no hay un tiempo precisamente para desarrollar este culto a Dios. Como ya lo habíamos mencionado, hay cristianos en la actualidad que, como las iglesias están cerradas, ya no tenemos tiempos para poder desarrollar en nuestros templos las jornadas de oración, quizás las vigilias o los ayunos, los días en donde se oficiaba el tiempo para poder buscar el rostro de Dios. Estoy seguro de que muchos cristianos en la actualidad que están descuidando esas áreas. Hay muchos cristianos que en la actualidad ya no hablan con Dios, ya no oran, ya no ayunan. En la actualidad hay muchos cristianos que tristemente han estado debilitando el ejercicio espiritual en sus vidas cristianas. Y como resultado de ello, podemos ver muchos cristianos que están decayendo en el área espiritual. Y como resultado de la decadencia espiritual, esto entonces hace que el altar pueda ser derribado. Porque si ya no hay una adoración a Dios, si nuestro altar, si nuestra vida, que se constituía como ese lugar donde nosotros oficiábamos a Dios, porque ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para ayunar, ya no tenemos tiempo para buscar la presencia de Dios. Entonces ese altar es profanado y ese altar es derribado. Por eso le decía, hoy tristemente hay muchos distractores que están llamando la atención al pueblo de Israel. Los distractores fueron los Baales, fueron los dioses de Acera. Y ellos lograron desviar la atención del pueblo de Israel para que ellos no hicieran la voluntad de Dios. Hoy, como le decía, en la actualidad los Baales son modernos. Pueden ser programas de televisión, pueden ser las redes sociales. Los Baales modernos pueden ser, mis hermanos, las diferentes plataformas que muchos quizás yo he conocido a muchas personas, porque hoy, repito, hay varias formas quizás de entretenimiento y personas que quizás empiezan a ver algo en la televisión y toman el vicio de pasar horas y horas conectadas, porque hay determinado programa, determinada serie que les llamó la atención,
y están conectados porque desean terminar aquello. Y bien pueden pasarse horas y horas. Y he conocido de personas que quizás comienzan a ver una serie de algo de que se encuentra en las plataformas y en un solo día se terminan de ver una serie completa que quizás pudo haber durado un mes o mes y medio. Y es bien impresionante el poder ver cómo estas cuestiones pueden desviar nuestros corazones o pueden desviar nuestra atención de Dios. Por eso decía, en la antigüedad fueron los Baales y fueron los dioses de acera que desviaron el corazón del pueblo de Israel para que ellos ya no siguieran en pos del Dios verdadero. Pero en la actualidad quizás nosotros no estamos yéndonos en pos de otros dioses, pero sí estamos inclinando nuestro corazón quizás a otras cosas que pueden estar robando el tiempo de Dios. Como le decía hace un momento, en este instante quizás pueden haber muchas personas que en lugar de estar conectados a un mensaje, en lugar de estar recibiendo la instrucción que viene del cielo, quizás muchas personas en lugar de estar recibiendo la palabra de Dios, en lugar de tener este tiempo de adoración, de entrega a nuestro Dios, quizás pueden haber muchas personas que en este momento podrían estar chateando. Muchas personas que podrían estar quizás viendo algún programa en la televisión o quizás afanados en otros asuntos, cuando este es el tiempo de adoración, cuando este es el tiempo en el que Dios nos ha convocado para poder estar delante de su presencia. Por eso en esta noche, amado hermano y hermana que se ha unido a esta transmisión, queremos animarle para que podamos cuidar nuestro altar, para que podamos cuidar ese altar que un día nosotros levantamos a nuestro Dios. Ese lugar donde nosotros frecuentábamos presentarle ese tiempo de adoración a nuestro Dios. Ese tiempo de consagración. Ese tiempo de intimidad. Yo no sé si usted puede recordar cuando usted tomaba y apartaba ese tiempo durante el día para decir: estas horas o este tiempo yo lo quiero dedicar a nuestro Dios. Hoy hay muchas personas en la actualidad, en pleno siglo XXI, ya no tienen tiempo para dedicárselo a Dios. Hoy hay cristianos que quizás a lo mucho únicamente pueden dedicar quizás una oración para darle gracias a Dios por el día que les dio, y quizás otros ya se les olvidó el hábito de poderle dar gracias a Dios por el día que les está regalando, porque ya no hay tiempo para hablar con Dios, pero sí hay tiempo para estar metidos en las redes sociales. Sí hay tiempo para poder estar interactuando con las personas en las diferentes redes. Sí hay tiempo para poder estar conectados viendo algún programa de televisión. Lamentablemente, amados hermanos, yo espero esté dándome a entender en esta noche las causas por las que el altar de Dios puede ser derribado. Porque el pueblo de Israel se inclinó a la adoración de Baal y a la adoración de los dioses de acera, y como resultado de ello entonces se volvieron tras estos dioses y le voltearon las espaldas a Dios. Dios quiera, iglesia amada, que en este tiempo nosotros no podamos estar dedicando y entregando nuestro tiempo de calidad a otras cosas que no nos traen ningún beneficio. Yo estoy seguro, y desde que empezó este tiempo hemos entendido, mis hermanos, en nuestro espíritu, en nuestro interior, que Dios ha permitido este tiempo porque Él nos está llamando a su secreto, porque Él quiere que hoy más que nunca su iglesia pueda tener ese tiempo de intimidad con Él.
Hoy, como ya lo hemos hablado y mencionado en otros mensajes, hoy no hay excusa para que alguien pueda atreverse a decir: es que pastor, no tengo tiempo para orar. Es que pastor, hoy no me puedo congregar. Es que pastor, yo no puedo ir a la iglesia. Es que pastor, no me queda tiempo para ayunar. No puedo buscar a Dios. Hoy no hay excusa, iglesia. Porque hoy, por el tiempo que estamos viviendo y estamos atravesando, hoy tenemos más tiempo para poderlo aprovechar. Hoy usted y yo podemos darle tiempo de calidad a nuestro Dios. Hoy es tiempo, iglesia amada, de poder levantar esos altares que por alguna razón se habían derribado. Hoy es tiempo de que usted y yo podamos restaurar ese altar que quizás había sido derribado, que quizás hace tiempo que ya no se le ofrecía esa ofrenda de adoración, ese altar en donde ya no se ofrecía sacrificios a Dios. Hoy es tiempo, iglesia amada, para que nosotros podamos levantarnos y podamos restaurar el altar de adoración a Dios. De modo de que es tiempo de volvernos a Dios. Este es un tiempo de preparación, iglesia. Este no es un tiempo para poder estar entretenidos con los distractores que Satanás nos pone. Hoy no es un tiempo, iglesia, para estar desperdiciando nuestro tiempo, nuestras horas, sino que hoy es tiempo, como diría el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Necesitamos nosotros ver si por alguna razón nuestro altar se está dañando. Necesitamos nosotros evaluar si nuestro altar ha sido derribado como resultado de los distractores y como resultado de nosotros ir en pos de cosas que están desviando nuestra atención de la atención a Dios. Y si por alguna razón usted ha sido distraído por las diferentes herramientas que hoy por hoy están a nuestro alcance, yo le invito en esta noche para que usted pueda reflexionar a través de esta palabra, para que usted pueda reflexionar a través de este mensaje y usted pueda hacer una autoevaluación y pueda considerar cómo se encuentra su altar, pueda considerar cómo se encuentra en su interior. Y si por alguna razón usted siente que el tiempo que le está dando a Dios ya no es un tiempo de calidad, sino que solamente es un tiempo por salir del paso, yo creo, iglesia, que es tiempo de restaurar el altar que ha sido arruinado. Porque los que podemos arruinar el altar, los que podemos descuidar el altar, es usted y soy yo. Necesitamos nosotros evaluar entonces cómo se encuentra nuestro altar. El altar puede ser derribado como resultado de otros distractores. Podríamos mencionar puede ser el trabajo puede ser un distractor. Como le decía hace un momento, hay muchas personas que dicen que pastor, no tengo tiempo. Hay cristianos que se afanan como Marta, con los quehaceres o quizás con las actividades laborales. Ya no les queda tiempo para Dios. Los placeres, los entretenimientos y tantas cosas. Pero bueno, yo quiero mencionar algunas de las causas o algunos de los eventos que se dieron como resultado de que el altar de Jehová fue derribado. Como usted puede recordar, como parte de que el altar de Dios fue derribado, la palabra nos muestra de que no hubo lluvia durante 3 años y medio. La lluvia se detuvo como resultado, mi hermano amado, de que el altar de Dios había sido derribado. Y esto, por supuesto, como en consecuencia o en respuesta de Dios, porque el pueblo ya no le rendía alabanza, ya no le rendía adoración, y como resultado de ello vino entonces una sequía a toda aquella región, de manera de que el pueblo comenzó a ser afectado en sus cultivos, en sus cosechas. El pueblo comenzó a labrar la tierra,
Pero el resultado que ellos recibían era la pérdida de su trabajo, la pérdida de la inversión que ellos estaban haciendo en sus siembras. Porque como no había lluvia, entonces los cultivos se echaban a perder. No hubo lluvia. Y también como resultado de que el altar había sido derribado, hubo hambre en aquella tierra. Hubo hambre en aquella región. Sí, dos cosas sucedieron como resultado de que el altar, y es que, mis hermanos amados, a veces nosotros probablemente podemos pasar por alto las consecuencias que podríamos nosotros enfrentar como cristianos al no estar dándole tiempo a Dios. A veces nosotros pasamos por alto las consecuencias que podríamos nosotros enfrentar como resultado de darle las espaldas a Dios. A veces pensamos que nada va a suceder. A veces pensamos que nada va a pasar. Y es que ciertamente el Dios al que usted y yo le servimos es un Dios misericordioso y paciente. Pero también es un Dios que al hijo que ama lo castiga. Al hijo que ama lo corrige. Y eso lo hace porque nos ama. Y entonces Dios permitió que no lloviese por espacio de 3 años y medio. Y también Dios permitió que como resultado de toda aquella sequía hubiese hambre, porque por supuesto la tierra no estaba produciendo. Y el alimento que había comenzó a extinguirse, comenzó a acabarse. Y toda aquella región comenzó a padecer hambre. Y de hecho podemos ver también, Elías enfrentó esta situación, pero Dios tuvo el cuidado de su siervo Elías, y Dios tiene el cuidado de quienes le sirven. Y entonces, como resultado de esto, mis hermanos amados, podemos nosotros hablar en este momento que como resultado de que no hay lluvia, podríamos mencionar en este momento que la lluvia, hablando espiritualmente, ¿cuántas veces usted y yo hemos experimentado cuando las bendiciones de Dios ya no fluyen en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos experimentado que como resultado quizás de nuestro caminar, como resultado de nuestro accionar, como resultado del descuido de nuestra relación con Dios, comenzamos a ver que la bendición de Dios comienza a detenerse? Comenzamos a ver que la bendición de Dios comienza a desaparecer, porque los cielos que en otro tiempo quizás estaban abiertos a nuestro favor, los cielos que Dios había abierto en bendición para poder derramar de sus bendiciones sobre nuestras vidas, comienzan a cerrarse. Y entonces la bendición de Dios deja de fluir. La bendición de Dios deja de correr en nosotros, tal como pasó con el pueblo de Israel en tiempo de Elías. Como resultado del altar estar derribado, ya no hubo lluvia. Y producto de ello, la bendición de Dios se detuvo. La bendición de Dios cesó. Y eso es literalmente, mis hermanos. Hay cristianos muchas veces que desean que Dios les bendiga, desean que Dios les prospere, desean que Dios les levante, desean ver la mano de Dios a su favor, desean ver Dios actuando a favor de ellos. Pero resulta de que ellos han vuelto las espaldas al Dios, y como resultado la bendición se ha detenido. Por eso no permitamos, amada iglesia, que nuestros altares se derriben. Porque como le decía, cuando nuestros altares se derriban, suceden cosas. Y comenzamos nosotros a recibir los efectos secundarios como resultado de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones.
Yo no sé si usted desea que la bendición de Dios se detenga, pero estoy seguro de que no. Por el contrario, hoy más que nunca añoramos el poder contar con el favor de Dios. Añoramos que Dios pueda bendecir nuestras vidas, que Dios pueda bendecir y visitar nuestros hogares, que su provisión no haga falta en nuestras vidas. Y hoy más que nunca deseamos realmente contar con el favor de Dios, pero por eso hay que cuidar el altar. El altar de Dios, el altar de Jehová en tiempos de Elías se había derribado. Y como resultado de que el pueblo le volteó las espaldas a Dios, ya no hubo lluvia. Cuando nosotros le volteamos las espaldas a Dios, la bendición de Dios se detiene. La mano de Dios, hermanos amados, se detiene. El favor de Dios se detiene en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos en este momento considerar la importancia del poder cuidar el altar. Por eso decía hace un momento, si por alguna razón su altar ha sido derribado, si por alguna razón su altar, mi hermano amado, se está derribando, es tiempo de hacer algo para poder restaurar ese altar que se ha estado derribando como resultado de los entretenimientos, o por qué no decirlo, el altar puede ser derribado también como resultado de la práctica del pecado. Hay muchos cristianos en la actualidad, como hoy por hoy ya no nos congregamos, como hoy por hoy ya no tengo privilegios en la iglesia, como en la actualidad yo ya no puedo tener ese contacto con mis líderes. Tengo la oportunidad de fallarle a Dios, y producto de ello también el altar es dañado. Pero iglesia amada, este es un tiempo donde tenemos que cuidar nuestras vidas. Este es un tiempo en donde tenemos que tener el sumo cuidado de cómo estamos caminando delante de Dios. Hoy es un tiempo no para derribar altares, sino que hoy es un tiempo para poder restaurar ese altar de adoración en nuestro interior. Recuerde que usted es el templo y la morada del Espíritu Santo. Usted y yo somos el templo, somos el altar donde oficiamos culto a nuestro Dios. Ya no hubo lluvia y hubo hambre en tiempos de Elías. Qué triste es poder ver, como le decía, cuando ya no hay deseos de congregarse. Y por eso mencionábamos hace un momento, qué triste es poder ver cuando cristianos, cuando familias ya no se conectan a las transmisiones, porque quizás el programa de televisión está más interesante, cuando quizás los entretenimientos de la casa están más interesantes que este tiempo. Podemos ver esa decadencia. Está, hermanos amados, ese poco deseo de poderse congregar, ese poco deseo de querer hacer la voluntad a Dios. Ya no hay deseos de hacer la voluntad de Dios, y todo eso denota entonces altares derribados. Todo eso denota, hermanos amados, cuando el altar ha sido afectado, cuando el altar ha sido dañado. Y como producto de esto entonces comienza a suceder algo en nuestra vida espiritual. El cristiano comienza a morir espiritualmente. El cristiano comienza a tener esa decadencia, y como resultado de esa decadencia, el cristiano está propenso a morir espiritualmente. Por eso necesitamos, usted que escucha esta palabra en esta noche, necesitamos, tal como lo dice la palabra acá en el verso número 30. Estamos en el capítulo 18, verso 30 del primer libro de Reyes. Y esa debe de ser la acción que debemos de tener en este tiempo. Dice la Escritura: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, dice la palabra, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hoy es tiempo, iglesia,
de restaurar los altares. Si su altar había sido dañado como resultado de los descuidos, si su altar había sido arruinado como resultado del abandono a Dios, si su altar había sido arruinado porque sencillo usted le dio las espaldas al Señor, hoy es tiempo de restaurarlo. Hoy es un tiempo de volvernos a Dios. En ese altar ya no había descendido fuego, pero cuando vemos a Elías restaurar el altar, dice la palabra en el versículo número 37, Elías comienza a orar. Todas aquellas cosas que ya no se hacían en ese altar, comienza Elías a ejercitarla. En ese altar ya no había oración, ya no había adoración, ya no había ofrendas a nuestro Dios. Y Elías comienza a restaurar todas aquellas cosas que en otro tiempo se oficiaban dentro o delante del altar de Dios. Y Elías entonces comienza a tener aquellas actividades que se llevaban a cabo en aquel tiempo. Restauró el altar. Elías clamó al Dios de Israel, al que nosotros debemos de clamar. Si usted necesita ser restaurado, yo le invito, porque quien puede restaurar, quien puede traer una restauración completa a su vida, quien puede traer una restauración completa a su hogar, quien puede traer una restauración completa a su familia, es el Dios Todopoderoso. A Él clámele. Elías le clamó al Dios de Israel, que podía traer una restauración a la casa de Israel. Si usted necesita, hermano amado, hermanita, si usted necesita ser restaurado, atrévase en esta noche a clamarle al Dios soberano, al Dios todopoderoso, que puede traer restauración a su vida, que puede traer restauración a su hogar, que puede traer restauración a su matrimonio, que puede traer restauración a su familia. A Él atrévase a clamarle. Elías, después de restaurar el altar, Elías clama a Dios diciendo en el verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías comenzó a clamar para que hubiese una restauración, para que esos altares derribados en el interior del pueblo de Israel fueran restaurados. Hoy necesitamos, pero clamar con un corazón sincero. Hoy necesitamos nosotros clamarle a Dios con un corazón, hermano amado, sincero, diciéndole: Señor, yo necesito que tú me restaures. Señor, he dejado de orar, he dejado de congregarme, porque hoy nos estamos congregando de una forma virtual. No lo hacemos de una forma física en el templo, lo hacemos a través de este tiempo. Por eso usted aparte este tiempo para Dios. Pero si usted lo había dejado de hacer, dígale: Señor, restáurame. Restaura ese deseo de querer escuchar tu palabra. Restaura ese deseo de querer estar en comunión contigo. Restaura ese deseo de tener esa intimidad, esa consagración. Yo no sé qué ha sido derribado en su vida, pero este es un tiempo para volvernos a Dios, y que todas aquellas cosas que habían sido derribadas puedan ser restauradas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces Elías restauró el altar. Elías comienza a orar, cosa que ya no se hacía en el altar. Como resultado de ello, la palabra nos muestra que Dios mismo descendió, porque eso sucede, mis hermanos amados. Cuando usted se vuelve a Dios, Él se vuelve a nosotros. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo me vuelvo a ti, Señor, yo nuevamente quiero estar cerca de ti, Él se acerca a usted. La palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un tiempo, iglesia, de buscar la restauración. Este es un tiempo
tiempo de volvernos a Dios. Este es un tiempo en donde necesitamos nosotros hacer todas aquellas cosas que en otro tiempo hacíamos y que dejamos de hacer. Restauremos el altar. Como resultado de ello, la palabra nos muestra que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Es decir, aquello que Elías está haciendo, en otras palabras, es algo que es grato, es algo que es agradable delante de la presencia de Dios, porque a lo largo de la escritura podemos ver que cada vez que descendía fuego, esto era muestra, mi hermano amado, de que aquello era acepto, aquello era agradable delante de Dios. Cada vez que descendía la presencia de Dios, la gloria de Dios a través del fuego, era porque Dios mismo se estaba agradando de aquel evento, de aquella actividad, de aquella acción que estaban llevando. Y precisamente Dios se está agradando al Elías está restaurando el altar que había sido derribado. Por eso, iglesia, este tiempo es un tiempo de volvernos a Dios. Este es un tiempo para poder restaurar nuestras vidas. Este es un tiempo para poder hacer nuevamente aquellas cosas que habíamos dejado de hacer. Y como resultado de todo esto, podemos ver que algo sobrenatural sucedió. Dios se movió de una forma extraordinaria, porque Elías había mandado a que sobre el altar se derramaran varias vasijas de agua sobre aquella leña, lo cual básicamente impedía que la leña ardiera. Era imposible que en el altar descendiera, podía descender fuego, mas no podía ser consumado el holocausto. Pero como estamos hablando, cuando nosotros comenzamos a ser restaurados, Dios comienza a actuar y a moverse en lo sobrenatural. Es decir, Dios comienza a moverse a favor de nosotros, porque nosotros nos volvemos a Él y Él se vuelve a nosotros. Por eso, si usted en este tiempo, iglesia amada, desea ver a Dios glorificándose en su vida, usted que se había apartado del Señor, usted que quizás ya tenía tiempo de no congregarse, usted que por alguna razón había descuidado su relación con el Señor, este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo en donde Dios quiere restaurar vidas, en donde Dios quiere restaurar, hermano, nuestra relación con Él, en donde Dios quiere restaurar familias, en donde Dios quiere restaurar matrimonios. Este es un tiempo en donde Dios quiere restaurar a su iglesia. Todo es que nosotros podamos ser conscientes de la condición en la que nos encontramos. Por eso, para ir concluyendo, porque deseo orar por cada uno de aquellos que desean ser restaurados. Para concluir, yo quiero decirle, iglesia amada, este es un tiempo para que nos volvamos a Dios. Aproveche este tiempo de gracia. Aprovechemos este tiempo de misericordia. Aprovechemos este tiempo para poder estar a cuentas con Dios. Y qué mejor si nuestros altares pueden estar de pie para la gloria de Dios. Qué mejor si en nuestros altares puede haber fuego. Qué mejor si en nuestros altares podemos estar poniendo leña continuamente. Por eso en esta noche yo quiero animarle a usted, amado hermano y hermana. Si por alguna razón usted se había apartado del Señor, es un tiempo para que se vuelva a Él. ¿Qué le parece si en esta noche hace una oración juntamente con su servidor y le dice: Señor, yo quiero volverme a ti. Yo deseo ser restaurado. Yo deseo, Señor, volverme nuevamente a ti. ¿Qué le parece si oramos? Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. A lo largo de la historia bíblica, Señor, podemos ver cómo hombres y mujeres y cómo naciones completas te dieron las espaldas.
Podemos ver cómo a lo largo de la historia bíblica, Señor, muchas personas se volvieron detrás de otros dioses y te dieron las espaldas. Y como resultado de ello, Señor, ellos experimentaron el fracaso. Como resultado de ello les fue mal. Como resultado de ello tu mano se agravó sobre ellos. Y hoy quizás en el siglo XXI quizás pueden haber hombres y mujeres, familias que un día se apartaron de ti, que un día te volvieron las espaldas a ti. Quizás en este tiempo hay muchas personas que han dejado de buscarte. Hay muchas personas que han dejado, Señor, de consagrarse. Hoy hay muchas personas que han dejado de oficiar delante de ti ese culto, esa ofrenda a ti, Señor, ese tiempo de adoración a ti, porque sus altares han sido derribados. Muchas personas han descuidado su altar, su relación contigo, y por eso ya no está ese tiempo de intimidad para contigo, porque hoy lo invierten en otros distractores. Hoy invierten el tiempo que te pertenecía a ti, lo invierten a otras cosas. Pero hoy oramos por aquellos, Señor, que hacen una oración sincera diciéndote, Señor, yo me vuelvo a ti. Aquellos, Señor, que en lo profundo de su corazón hacen esta oración diciéndole, Señor, perdóname. Aquellos que en su interior oran diciéndote, Señor, restáurame, por favor, Señor. Oramos para que les visites. Oramos para que visites a tu pueblo. Oramos para que visites, Señor, a tu iglesia. Oramos, Señor, para que vuelvas el corazón de aquellos que se han vuelto detrás de otros distractores, que se vuelvan a ti. Oramos, Señor, para que pueda haber un tiempo de restauración. Trae un tiempo de restauración a tu iglesia. Trae un tiempo de restauración, Señor amado, a tu pueblo. Visita cada hogar, visita cada familia, visita cada hermano, cada hermana. Visita, Señor amado, de una forma maravillosa a tu pueblo. Que aquellos altares en donde ya no había fuego, en aquellos altares en donde lo único que quedó fueron cenizas, que nuevamente, Señor, pueda volver a arder el fuego de Dios. Que nuevamente, Señor, puedan ser encendidas sus vidas para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, para que el fuego de Dios pueda arder en su interior, para que el fuego de Dios arda en sus vidas, en sus corazones. Vuelve el corazón de tu pueblo, Señor, a ti, de modo de que todos podamos buscarte. De modo, Señor, que todos podamos servirte con pasión, con entrega, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a las familias, bendecimos la iglesia Alto y Eterno Dios en Minerva, como también bendecimos a cada uno de los hermanos que se han unido a esta transmisión. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tus hijos, aquellos que han de escuchar este mensaje. Les bendecimos en Cristo Jesús, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar en contacto contigo, a vivir para ti, a llevar una relación estrecha contigo, para la gloria tuya. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gozo, mis hermanos, poder ver entonces que hemos estado al pendiente de esta transmisión. Nos gozamos de poder saludar al pastor Manolito Bracamonte. Qué bendición poderte saludar, siervo, y desear bendiciones para tu vida, para tu familia, al igual que a hermana Sandrita y a Sandra Juárez. Saludos hasta San Marcos. Qué gozo poderte ver acá conectada, nuestro hermano Marcos. Bendiciones hasta San Raimundo, mi hermano, hermana Alicia González. Bendiciones, bendiciones a hermana Auri Villeda. Bendiciones, hermana de nuestro pastor general. Y bueno, a todos los hermanos de la iglesia, de la congregación, les bendecimos. A Liliana Chabac, me parece que de Ciudad Quetzal,
Liliana, bendiciones hasta Ciudad Quetzal, a Ingrid Agosto. Y bueno, a Mana Sandrita Girón ya la habíamos mencionado, a Meli, a toda la congregación, a todos aquellos que están conectados y conectadas. Las bendecimos, les bendecimos, les animamos a que sigamos conectados con Dios. Y bueno, queremos terminar este tiempo invitándole para que disfrute esta alabanza que tenemos preparada para cerrar este espacio, ¿verdad? Alabando, glorificando a nuestro Dios. Bendiciones para todos el día de mañana. Recuerde, a las 10:30 de la mañana nuevamente volvemos a tener nuestra conexión en vivo, ¿verdad? Las 10:30 de la mañana. Bendiciones. Feliz noche para todos. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor.